Encantado de hablar después de Marcos Meseguer, que es un amigo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, todo muy ¿Ahora? bien. Sí, Muy bien. Marco, siempre compartimos un grupo con Marcos de cuidados y la verdad es que él se cuida mejor que yo, lo veo. Pero bueno, avanzando con el tema, contarles que estamos en problemas. ¿Y por qué estamos en problemas? Estamos en problemas porque eh, este estudio que estoy mostrando muestra la realidad. Esto es una encuesta que se hizo a oncólogos portugueses hace un tiempo atrás. Y ustedes pueden ver que, bueno, estamos con problemas. Dame un segundo. Ustedes pueden ok, ver dale. que el 70% de los oncólogos creen que el éxito después de la preservación de la fertilidad es muy bajo. Otro 70% de los oncólogos, 67, cree que preservar la fertilidad da o aumenta el riesgo de cáncer, de recurrencia de cáncer, o que los niños nacidos por estas técnicas pueden tener un aumento en el riesgo de malformaciones. Un 70% de ellos cree que estas técnicas todavía son experimentales, y estoy hablando de ahora, no de hace 10 o 15 años atrás. Y otro 70%, 73%, dice que no tiene a quién referir a sus pacientes para que preserven la fertilidad. Y de todos los encuestados, el 75% de ellos, en toda su carrera, solo derivaron para preservación de la fertilidad a menos de 10 pacientes por año. Estoy hablando de oncólogos. Eso nos muestra el problema en donde estamos en este momento. Por otro lado, existe no sé si la palabra es la correcta, pero existe un sexismo respecto a hablar de la fertilidad en los pacientes varones y en las pacientes mujeres con cáncer por medio de su ginecólogo o su oncólogo. Fíjense en la primera línea que en pacientes con cáncer de mama solo fueron informadas sobre el impacto de la fertilidad de los tratamientos oncológicos la mitad de las pacientes, en el 30% de las mujeres con cáncer, pero en el 82% de los hombres con cáncer de testículo. Estoy hablando de cánceres del aparato reproductor. Ahora, cuando hablamos de otros tipos de cánceres, esto se iguala bastante, tanto en linfoma como en leucemia. Pero cuando se les pregunta a los pacientes si los oncólogos les hablaron sobre preservación de la fertilidad, esto es caótico, porque ustedes pueden ver que en mujeres con cáncer de mama solo se les informó que podían preservar la fertilidad al 9% de las mujeres, al 70% de los varones. Y lo mismo pasa con los linfomas. Solo se le informó de preservación de la fertilidad al 20% de las mujeres, pero al 70% de los hombres. Y en leucemias al 50% de las mujeres y al 80% de los hombres. Por lo cual tenemos un severo problema. Los oncólogos no informan a los pacientes y los ginecólogos normales, digamos, tampoco informan a los pacientes sobre la probabilidad que tienen las mujeres y los hombres jóvenes de preservar su fertilidad para poder ser padres más adelante. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque hoy en día el 15% de los cánceres de mama ocurren en mujeres menores de 40 años. Son todas mujeres en edad fértil. Y si ustedes piensan que ocurren 680.000 cánceres por año y que aproximadamente el 15% ocurren en edad reproductiva, entonces le estamos quitando la chance a muchísimas mujeres de poder ser madres después del cáncer. Todo esto viene porque la sobrevida, como por línea en cáncer de mama, la sobrevida ha ido aumentando de manera exponencial, me gustaría decir,
Y en esta época, el 90% de las mujeres detectadas precozmente y tratadas por cáncer de mama van a sobrevivir a la enfermedad. Y si nosotros no ayudamos a preservar su fertilidad, esas mujeres seguramente no van a poder ser madres. Volviendo a la epidemiología de la oncología, fíjense que en todas las regiones la sobrevida ha ido aumentando paulatinamente y eso es debido a que ha ido mejorando los esquemas de quimioterapia que reciben nuestras pacientes, sobre todo en edad reproductiva. Y de la mano del aumento de la sobrevida, también ha habido una disminución significativa, como pueden ver en esta gráfica, de la tasa de mortalidad de las pacientes tratadas oncológicamente. Entonces, dicho esto, nosotros deberíamos plantearnos cómo ayudar a las mujeres con cáncer o antes de que sean tratadas del cáncer para poder ser madres en el futuro. Una vez que nos planteamos esto, existen, como pueden imaginarse, diferentes estrategias para preservar la fertilidad. En el varón, en general, es más fácil porque el varón congela 1 o 2 muestras de semen o 3 en una semana y ya está listo para hacer su tratamiento. En la mujer es un poco más difícil. En las niñas, la protección médica gonadal con agonistas de GnRH tiene algunos resultados, pero no es que la estamos protegiendo completamente contra los medicamentos oncológicos. La transposición de los ovarios se ha utilizado en algún momento, se puede seguir utilizando, pero no es una gran herramienta comparada, por ejemplo, con la vitrificación de óvulos. La vitrificación de óvulos hasta ahora ha sido de las estrategias terapéuticas para preservar la fertilidad más, más resultadistas, que mejor le ha ido. Después vamos a ver un poquito más de esto. Por otro lado, tenemos la criopreservación de tejido ovárico, que en nuestro grupo está César Díaz, que tiene unos trabajos muy interesantes publicados. Y por otro lado, existe la maduración in vitro de ovocitos, que se podría hacer a partir de tejido ovárico o a partir de, sin estimular la ovulación, a partir en grupos de pacientes muy específicos, por ejemplo, las mujeres con ovario poliquístico, a partir de pinchar folículos inmaduros, folículos pequeñitos sin medicación, sacar esos óvulos, madurarlos en el laboratorio y vitrificarlos o ponerlos a fecundar. Esas son básicamente las estrategias que más se utilizan a la hora de pensar en mujeres con cáncer y en hombres con cáncer a cómo preservar su fertilidad. Y finalmente, si no podemos utilizar nuestros propios gametos o los propios gametos de los pacientes, la última alternativa, la última puerta que existe, va a terminar siendo la donación de gametos, pero está claro que la mayoría de los pacientes prefieren utilizar sus propios gametos a los gametos donados, sobre todo si estamos hablando de que esta paciente fue pesquisada de cáncer cuando fue joven y aberrantemente que su oncólogo no le diera la posibilidad, y esto me enoja muchísimo, que su oncólogo no le diera la posibilidad a preservar su fertilidad cuando realmente lo pudo hacer. Entonces, cuando consideramos la preservación de la fertilidad en la paciente oncológica, tenemos que considerar varias cosas. La primera es la edad y la función gonadal, la función ovárica que tiene la paciente o el señor. En general, en hombres, como digo, siempre es bastante más fácil. El riesgo de esterilidad en relación al tratamiento al cual va a ser sometida la paciente. El pronóstico oncológico que va a tener esa mujer, porque una cosa es preservar la fertilidad de una mujer joven en estadios tempranos del cáncer y otra cosa es preservar la fertilidad en una mujer que tiene un estadio 4, un cáncer de mama o de ovario. El riesgo potencial de retrasar el inicio de la quimioterapia, el tipo de cáncer que tiene y la posibilidad de la presencia tumoral en el tejido que vayamos a congelar. Estas son cosas que siempre tenemos que tener en cuenta. Iniciando con esto, tenemos que pensar en la gonadotoxicidad, y la gonadotoxicidad está vinculada a la edad de la paciente, al estado inicial de la gónada, porque claro, una historia es una gónada que tiene 30 años y otra es una que tiene, está sonando una alarma afuera, espero que no se escuche.
y otra es una gónada que tiene 40 años. Entonces son historias completamente distintas. Otro es el tipo de cáncer que presenta la paciente y la asociación con los distintos quimioterápicos y la combinación con radioterapia. Respecto a la gonadotoxicidad, como se pueden imaginar y se ve perfectamente en este gráfico, a medida que aumenta la edad de la paciente a la hora de recibir su quimioterapia, el efecto va a ser cada vez más severo sobre esa gónada, sobre todo si no la cuidamos con agonistas de GnRH particularmente. Entonces, acá pueden ver cómo aumenta el estado amenorreico de las mujeres a medida que aumenta la edad a la cual recibió la quimioterapia. Y no solo es eso, sino que también es el tipo de medicamento que vamos a utilizar. Acá en esta tabla ven 3 grupos de medicamentos, los de alto riesgo, los de riesgo intermedio y los de bajo riesgo, y esto tiene que ver exactamente con en qué incide el quimioterápico en el ciclo celular. Entonces, ustedes pueden ver que la radio y la quimioterapia provocan destrucción irreversible de las células germinales, ocasionando un fallo ovárico precoz. Y por otro lado, aumenta la pérdida de hormonas gonadales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los antimetabolitos, sabemos que están actuando a nivel de los folículos antrales, y cuando hablamos de los alquilantes, como actúan no sobre el ciclo celular, sino destruyendo directamente el DNA de las células, los alquilantes son letales en términos gonadales, a diferencia de los antimetabolitos que como impactan, como les decía, en ciertos momentos del ciclo celular, van a ser mucho más amigables que los agentes alquilantes. Ahora, el impacto de la quimioterapia tiene cosas a favor y cosas en contra. Hay que considerar, primero, que en pacientes más jóvenes va a ser menos dañino, y en pacientes más grandes va a ser más dañino, por esto de el estado gonadal en el momento en el cual se empieza la quimioterapia. Y por otro lado pueden ver que siempre en varones va a ser menos perjudicial que en mujeres. Entonces, todas estas son variables que uno tiene que considerar a la hora de hablar con los pacientes cuando vienen para preservar su fertilidad después del cáncer. Entonces, una vez que tenemos la paciente sentada, se nos tiene que venir este algoritmo a la cabeza. Tenemos una paciente diagnosticada de cáncer, entonces puede ser una niña o una paciente joven. Si es una niña, lo único que nos queda es la criopreservación de tejido ovárico. Sí o sí, no le podemos estimular la ovulación. Ojo, la podemos ayudar si queremos, después dándole un análogo de GnRH de depósito, a ver si con eso protegemos un poco su sistema gonadal, pero en general la estrategia para preservar su fertilidad va a ser la criopreservación de tejido ovárico. Ahora, si es una mujer joven, y hay tiempo para hacer una preservación de la fertilidad, hay que pensar de cuánto tiempo disponemos. Entonces, si no disponemos de tiempo, pues la van a operar mañana o va a iniciar su quimioterapia mañana, entonces a esa mujer le vamos a proponer sí o sí que preserve tejido ovárico, pero si disponemos de tiempo, le vamos a proponer a nuestra paciente que vitrifique ovocitos. Ahora, una vez que le vamos a proponer que vitrifique óvulos a esta paciente, nos tenemos que preguntar a nosotros si el tumor que tiene es hormonodependiente o no hormonodependiente. Si es hormonodependiente, siempre la vamos a acompañar con letrozol, que es un inhibidor de la P450. ¿Esto para qué sirve? Acuérdense que la P450 es una bomba que transforma andrógenos en estrógenos. Entonces, si nosotros inhibimos esta bomba, va a hacer que no aumente sus estrógenos con la estimulación de la ovulación, y de esa manera vamos a estar protegiendo al tumor de la paciente para que no se, como decimos en Argentina, se incendie con la medicación. Ahora, si es hormono no dependiente, no vamos a tener ningún problema en estimularla sin letrozol. Igualmente nosotros, por
protocolo, en Buenos Aires en particular, para evitarnos los problemas, a todas las pacientes le agregamos un poco de letrozol sin ningún problema. Entonces, parados en este lugar, tenemos que pensar los pros y los contras de criopreservar ovocitos o criopreservar ovocitos. Como pros de criopreservar ovocitos, existen ya cantidades de estudios publicados al respecto, tiene una tasa de éxito similar o mejor a los tratamientos, y cuando digo tasa de éxito me refiero a embarazo, tasa de éxito mejor o igual a la que tenemos con óvulos frescos. Es una técnica ya súper establecida, pero tiene ciertas limitaciones, que está limitado a un número de ciclos de FIV, y si a esta mujer solo le pudimos sacar unos pocos óvulos, entonces van a ser súper valiosos, y si en una fecundación in vitro los usamos todos, después lo que hicimos previamente no sirvió de nada. Entonces la idea es tratar de preservar la mayor cantidad posible de óvulos. Depende, obviamente, de la tasa de supervivencia, no garantiza el embarazo, aunque tenga buenas tasas, puede dar la capia, ahora lo vamos a ver en un segundo, y precisa de estimulación ovárica, que como les dije recién, si la estimulación ovárica, si el tumor es hormonodependiente, como estamos utilizando un inhibidor de la aromatasa, no va a haber riesgo por el aumento de los estrógenos. Ahora, del lado de la preservación del tejido ovárico, teóricamente no va a tener ciclos limitados, aunque esto es discutible, va a tener niveles hormonales presentes en el futuro cuando le pongamos los pedacitos de tejido ovárico nuevamente en el ovario. Entonces la vamos a estar durante un tiempo curando, si se me permite, de los síntomas menopáusicos. Permite un embarazo espontáneo si lo hacemos todo bien, y tiene ciertas limitaciones, que es la falta de estadísticas reales. Ahora les voy a mostrar un estudio de César Díaz. Debe optimizar el método todavía, porque no está claro si es mejor vitrificar tejido ovárico o hacer congelación lenta. Y hay algunos estudios también en ovarios completos. A eso sí todavía le falta un montón comparado con pedacitos, con slices de tejido ovárico. Requiere una cirugía. Si fuera un cáncer ovárico o algún tipo de cáncer de células blancas, leucemia, podría persistir la enfermedad en el ovario, y existen ciertas mutaciones de SRA que están ligadas al cáncer de ovario por la de ofrecer esta estrategia de preservación de la fertilidad. Ahora mostrarles, esto está publicado hace unos años atrás, cómo ha ido aumentando la preservación, particularmente de ovocitos. Fíjense que la preservación social viene aumentando y cada vez más. Nosotros nos hemos sorprendido ahora en la pandemia de la cantidad de mujeres que han venido a preservar su fertilidad comparado a lo que ocurría antes, y esto tiene que ver con cosas emocionales que le están pasando a las mujeres en este periodo tan complejo. Lo que no hemos visto que aumente es la preservación de la fertilidad oncológica. Les comparto, esta es la actividad en España, y ustedes pueden ver de vuelta cómo en las barras celestes va aumentando año a año la cantidad de preservaciones sociales, y en las barras amarillas pueden ver la criopreservación de tejido ovárico, que tuvo un auge ahí sobre el 2011, pero cada vez viene más para abajo. Por otro lado, hay ciertos aspectos de interés que tenemos que considerar. Uno de los aspectos es la estimulación de la ovulación, y en esto tenemos que pensar en los niveles de estradiol y progesterona que le estamos generando a nuestros pacientes, el inicio de la estimulación ovárica, cuándo hacerlo, si podemos esperar o no podemos esperar, o si podemos hacer un random beginning de la estimulación de la ovulación, y pensar en el retraso de la quimioterapia. Respecto a la eficacia, pensar en el número de óvulos que le vamos a poder vitrificar a estas pacientes, y ahora les voy a mostrar un par de estrategias que deben ser sugeridas a los pacientes. Hay que pensar en la edad de la paciente, porque como les decía, una cosa es vitrificar óvulos de una chica con buena reserva
a los 35 años, y otra cosa es a los 40 años una mujer que tiene baja reserva ovárica, y siempre pensar en los resultados clínicos vinculados a los dos ítems que les acabo de nombrar, y por otro lado siempre pensar en la seguridad de la estrategia que estamos sugiriendo a la paciente, y esto tiene que ver de la estimulación de la ovulación en tumores hormonodependientes y en las células tumorales que podrían quedar en el tejido ovárico cuando ofrecemos criopreservación del mismo. Respecto a la estimulación de la ovulación, yo les sugiero, como hacemos nosotros, este es el protocolo clásico de Octave, ya publicado hace 14 o 15 años, añadirle a la estimulación de la ovulación, él sugiere entre 150 y 225 unidades, yo la verdad me animo a darle 300 unidades, que es dosis máxima, para tratar de conseguir la mayor cantidad de óvulos posibles. ¿Por qué? Porque cuando le añadimos el letrozol, el inhibidor de la aromatasa, estamos seguros que los niveles de estradiol no van a aumentar. Hacemos el triggering, y antes del triggering estas pacientes las podemos tratar con antagonistas de GnRH o ya mismo con progesterona. Nosotros lo hacemos con progesterona, como hablamos esta mañana. Una vez hecho el pick-up de los óvulos, seguir una semana, 5 días, una semana, con letrozol para bajar de vuelta los niveles hormonales de esta paciente. Este es un estudio publicado por Juancho García Velasco hace ya también unos 10 años atrás, en donde demuestra que una vez hecho el triggering, pueden mirar en las barras negras cómo bajan las concentraciones de estradiol cuando le añadimos los inhibidores de la aromatasa, por lo cual estoy hablando y les estoy contando que utilizar inhibidores de la aromatasa es una estrategia tremendamente segura para nuestras pacientes cuando son pacientes oncológicas y no queremos que hagan un rise de los niveles de estradiol. Por otro lado, lo hablamos hoy con Nico Polisos, y cada día salen papers publicados al respecto de esto. Es muy emocionante leer esto y ver cómo tenemos la posibilidad de iniciar los ciclos de estimulación ovárica en cualquier momento del ciclo de nuestra paciente. Ya no hay que esperar al primero, segundo, tercer día de la fase folicular del ciclo posterior. Se puede empezar el día 1, se puede empezar el día 7, se puede empezar el 14 o el 23. Da exactamente igual y los resultados siempre van a ser los mismos. Vamos a obtener en general un número de óvulos comparable si la empezamos en fase folicular que si la empezamos en fase lútea. Y pensando en esto y hablarlo con el oncólogo, pedirles una chance de poder estirar un poco más la estimulación de la ovulación, y contarles que Ángela, para que otros mamíferos, en el 2012, que la mujer también tiene muchas oleadas de crecimiento folicular. De hecho, el 30% de las mujeres tienen 3 oleadas de crecimiento folicular y el 70% de las mujeres tienen 2, una en fase folicular y una en fase lútea y la siguiente en fase lútea. Entonces, considerar que si el oncólogo nos deja, si nosotros pudiéramos hacer un concepto que se llama, y viene de aquí, que se llama duoestim, que consiste en iniciar la estimulación cuando les plazca o cuando puedan. Primer día del ciclo, tercero, séptimo, décimo, no sé, 15, hacer una estimulación de la ovulación durante unos 10 días de esperar 4 días y volver a estimular a la paciente, ese proceso. Entonces, de esa manera vamos a estar duplicando la cantidad de óvulos que le vamos a poder guardar a nuestras pacientes. Estoy hablando de hacer en 16 días 2 estimulaciones de la ovulación y mejorarle significativamente la probabilidad de nacido vivo que tenga esta mujer curada del cáncer. Entonces, paso, la estimulación a segunda mitad
a veces requiere mayor dosis de gonotrofinas, siempre asociadas a inhibidores de la aromatasa, pero no hay diferencias en la cantidad y la calidad de los óvulos, tampoco en la euploidía de los óvulos de la primera mitad que en la segunda mitad, y los resultados clínicos son similares en ambos grupos. Esto es de lo mismo. Entonces no existen diferencias de número de óvulos, etcétera. Ya está publicado por todos lados que la estimulación en fase lútea es igual o mejor a la estimulación en fase folicular. Si vamos a hacer dos, le vamos a estar normalidad. Fíjense, este estudio publicado ya hace algún tiempo nos habla sobre 215 pacientes, un seguimiento a 5 años. Fíjense que aquellas mujeres que hicieron la estimulación de la ovulación con letrozol para preservar la fertilidad tienen la misma tasa de mortalidad a 5 años que las mujeres que no hicieron preservación de la fertilidad, por lo cual les estoy contando que aparte de ser un método muy eficaz, es un método muy seguro en las pacientes oncológicas. Más de lo mismo, entonces, respecto a lo de nuestras pacientes, decirles que de la aromatasa, BRCA positivo, usando, como les decía, inhibidores de la aromatasa, es un método súper seguro. Respecto a la criopreservación de tejido ovárico, existen 2 o 3 tipos de cánceres diferentes, algunos con más riesgo que otros, y dentro de los de alto riesgo, acuérdense que hablamos de la leucemia, el neuroblastoma y el linfoma de Burkitt, porque ellos pueden dejar algún tipo de metástasis en el ovario, y sobre los de bajo riesgo tenemos los cánceres de mama en estadios iniciales, en estadio 1 y 2, sobre todo el ductal infiltrante, el cáncer de cuello de útero escamoso, el linfoma de Hodgkin, etcétera, etcétera, y el tumor de Wilms. Acuérdense que les venía hablando hace un segundo sobre hacer DuoStim. ¿Y por qué hay que animarse a proponerle a los pacientes DuoStim? Está perfectamente reflejado en este estudio que, si no me equivoco, está publicado por Ana Cobo y Javier Domingo hace unos años atrás, en el 2016. Fíjense, por favor, espero que se vea mi flecha, cómo en las mujeres menores de 35 años, cuando terminan utilizando, para decir un número, 10 óvulos, la probabilidad de acumulada de nacido vivo es sobre el 60%. Pero si a esta mujer de 35 años solo le sacamos 5 o 6 óvulos, y son los que vamos a utilizar, su probabilidad de nacido vivo es del 15%. Ahora, cuando la mujer es mayor de 36 años, que en general son las pacientes que vamos a preservar la fertilidad cuando se trata de oncología, fíjense que cuando utilizamos 10 óvulos y tiene más de 36 años, tiene la mitad de la probabilidad de una mujer joven. Y cuando utilizamos 5 óvulos, porque no le llegamos a guardar más, la probabilidad de nacido vivo es del 5%, por lo cual hay que animarse a proponerle a los pacientes, si no logramos obtener un número racional o adecuado, más de 10 óvulos, hay que animarse a proponer el DuoStim porque, repito, lo completamos en 16 días. Esto es más de lo mismo en función de el número de óvulos que obtenemos en una paciente y la edad. Fíjense que cuando obtenemos o acumulamos un total y después lo utilizamos de 20 óvulos, la probabilidad de nacido vivo es del 90%. Ojo, siempre y cuando estemos hablando de pacientes jóvenes, menores de 35, entre 35 y 37, y entre 38 y 39 años, y de 40 o más años. Fíjense que llega al 30% independientemente de la cantidad de óvulos que hayamos podido vitrificar en nuestros pacientes. Yendo un poco ahora al tema de la criopreservación de
tejido ovárico, este trabajo muy interesante publicado por César Díaz, en donde vienen pacientes para preservación de la fertilidad, entonces tienen dos, o vitrifican óvulos, y después desvitrifican óvulos, que fueron en este estudio 49 mujeres, o criopreservan tejido ovárico y después lo descongelan y lo utilizan. 49 mujeres en este grupo y 44 en este grupo. Y como pueden ver, no hay que sacarle el ojo o no hay que desprestigiar el tema de criopreservar, de embarazo acumulativa del 31%. Claro, comparado con la vitrificación de óvulos es significativamente menos, pero es una de cada 3 mujeres se van a poder embarazar. Y 2 de cada 10 mujeres van a tener un embarazo evolutivo. Claro, si lo comparamos con la vitrificación de óvulos, es significativamente más bajo, pero siendo la única posibilidad la criopreservación de tejido ovárico, sí o sí se lo tenemos que ofrecer a nuestras pacientes. Y ya para ir terminando, respecto a la eficacia, existen ya montones de estudios que le hacen seguimiento a nuestras pacientes después de criopreservar ovocitos, y la sobrevida es exactamente igual en las mujeres que han vitrificado óvulos comparado con las mujeres que no han vitrificado, siempre y cuando se haya hecho con, como les decía, con eh, una que tiene que ver la criopreservación. Sabemos que se cortan tiritas, slices de tejido ovárico, y posteriormente esos slices se pegan, se suturan sobre el ovario. Quizá para que tenga mejor funcionamiento deberíamos optar por esta técnica del grupo de Sue, que hacen fragmentación de tejido ovárico. Hacen un bolsillo en el ovario y lo ponen. ¿Y esto por qué? Porque esa fragmentación del tejido ovárico logra la activación de un sistema que se llama HIPO, que hace que se reactiven montones de folículos. Ustedes pueden ver acá, cuando hace esto es en ratones, cuando hace eso, cómo aumenta significativamente el peso de los ovarios de los ratones que recibieron fragmentación comparado con los ratones que no recibieron. Eso tiene que ver con la activación de ese tejido ovárico que le acabamos de poner, en este caso a los ratones, pero nosotros en nuestro grupo ya tenemos creo que 17 nacidos vivos con esta técnica. Y por otro lado, cosas más novedosas que tienen que ver con el grupo de Tilly. Ustedes lo conocen, hace les diría, unos 15 años atrás, publicaron un estudio diciendo que, al igual que en otros mamíferos, en el ovario de la mujer existen células madre generadoras de ovocitos. Entonces, existen algunas estrategias por ahora de mesada, de laboratorio, en el cual buscan estas células madres de oogonias, las juntan con tejido somático en el laboratorio, entonces reconstruyen tejido ovárico, y a partir de esta reconstrucción ven si funciona in vivo o in vitro. In vitro por ahora funciona. Estas células se transforman en ovocitos, esos ovocitos se colectan, se hacen embriones, y por ahora estamos ahí. Y la idea de este grupo de trabajo es hacer grafting de este tejido que se logra in vitro, y ponerlo en el ovario con el mismo objetivo: hacer posteriormente una aspiración, hacer embriones y que haya un nacido vivo. Entonces, les hice un pantallazo general de cómo está el tema de la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas en este momento, y les suplico, por último, que tengan esto de la American Society of Clinical Oncology, que es la guía práctica. Entonces, preguntarse
si las pacientes están interesadas en preservar la fertilidad. Siempre que tenemos, lo digo para los médicos que no son especialistas en reproducción, quizás haya ginecólogos normales o oncólogos, entonces preguntarse o preguntarle a la paciente si está interesada. Contarle de la evidencia que existe ya publicada, tanto en mujeres como en varones, hablarles sobre esto y preguntarse y sugerirle a la paciente que vaya a hablar con su oncólogo para que le permita, si ella está interesada, hacer su preservación de la fertilidad antes de ser tratada por el cáncer, porque una vez que sea tratada por el cáncer ya no va a poder ser nunca más. Muchas gracias.